Aló, aló, buenas noches. Hola, buenas Buenas noches. noches, por favor, me validan que me están escuchando. Sí, Y correcto. por favor, me validan que estamos viendo la presentación. Sí, 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 excelente. perfecto. Ok, listo. Muy buenas noches con todos. Vamos a continuar con la clase de dibujo técnico, ¿sí? Bueno, Instituto Tecnológico Superior Universitario de Transporte. Ok, vamos a ver la unidad número 2. Se denota escala, ¿sí? Ok, se llama escala a la razón que expresa la relación existente entre las dimensiones del dibujo y las dimensiones de la pieza dibujada. Es decir, es una relación de dimensiones. Tal razón se acostumbra a expresarla mediante dos números, cualesquiera, 1, 2, 3, 4, 5, de la siguiente manera: 1, 5, 1, 1, 10, 1 o 2, 3. ¿Ya? Estas expresiones se leen así. Una es a 5, una es a 1, 10 es a 1 y 2 es a 3. En donde los números representan uno al dibujo y el otro al objeto de la pieza, respectivamente. El primer número siempre representa el dibujo y el segundo número siempre representa a la pieza, ¿sí? A ver, este de aquí me dice que representa al dibujo y este representa la pieza. A ver, aquí ¿qué pasa? Este 5 lo que me quiere decirme es que la pieza es muy grande. En cambio acá me dice que le están haciendo la pieza muy pequeña. Ok. Entonces, miren, tenemos tres tipos de escalas. La escala natural, la de ampliación y la de reducción, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos tres tipos de escala, ¿no es cierto? La primera, la escala natural, 1, 1. La escala natural es aquella en la que el dibujo y la pieza tienen las mismas dimensiones. Se expresa por la razón de dos números iguales, de la siguiente manera: 1, 1. ¿Qué nos quiere decir? Que la escala de la pieza es la misma escala del dibujo, ¿sí? Maestro, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos los que están ingresando ahorita. Por favor, pongan en silencio para no interrumpir la clase. Gracias. Listo. Bueno, continuamos, ¿sí? Entonces, la escala natural es la escala 1, 1. Hay piezas en mecánica que son, las dimensiones le caben en una hoja de papel bond y ahí se asumiría pues que la pieza es de escala 1, 1. Es decir, por ejemplo, en la lámina ustedes le detallan que va a estar en, yo qué sé, en milímetros, ¿no es cierto? Y ustedes van a poner, por ejemplo, 100 milímetros. Eso corresponde a 10 centímetros y 10 centímetros les puede entrar en una hoja. Entonces, en ese caso, ustedes pueden poner que ese dibujo está a escala 1, 1, ¿sí? Ya que una unidad del dibujo corresponde a una unidad del papel, ¿sí? La escala es de amplitud, ¿ya? 3, 1. 3 es a 1, amplitud. Entonces, nosotros tenemos una pieza muy pequeña en donde esta pieza tú le mides 1 centímetro y para que tú la puedas apreciarlas, en el plano tú le vas a dibujar 3 unidades, ¿ya? Ya le vamos a ver después esto un poquito más detallado. Entonces, por ejemplo, tenemos una pieza un poquito más pequeña, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo que sé, un tornillo bien pequeñito, ¿no es cierto? Entonces nosotros cogemos y decimos, esta es muy chiquita, entonces yo para que se vea le voy a multiplicar esa dimensión por 5. Verán, vuelvo y recalco aquí. El primer número siempre presenta al dibujo. El primer número es al dibujo, ¿sí? Y el segundo número siempre representa la pieza. Eso es lo más importante. Con eso entendemos todo el concepto que corresponde a esto, ¿sí? El primer número siempre es al dibujo y el segundo número es a la pieza. Vamos a ver entonces aquí. Miren, dice escala 3, 1. 3 es el dibujo y 1 la pieza. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos la pieza muy chiquita y para que corresponda a eso tenemos que hacerle más grande, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí en la primera que dice 3 es a 1, 1 centímetro de la pieza corresponden a 3 centímetros en el dibujo. Es decir, si la pieza, por ejemplo, del tornillo tiene el diámetro de medio centímetro,
nosotros al multiplicarle por 3 vamos a tener 1.5 centímetros, que eso ya es un poco más visible. Estas expresiones nos indican que el dibujo es 3, 5 y 10 veces más grande que la pieza dibujada. En este caso, el 3 y el 5 y el 10 representan el tamaño del dibujo y el 1 es el tamaño de la pieza, como les explicaba. El 3 y el 5 y el 10 son los factores a los cuales nosotros les vamos a aumentar para que esta pieza pueda ser visible, ¿sí? Entonces, por eso es una escala de ampliación, porque del dibujo de la pieza original, nosotros tenemos que hacerlo más grande para que podamos apreciarlo, ¿sí? Es lo mismo de ustedes van a ver en un microscopio. El microscopio lo que le hace, o sea, la bacteria o el parásito es chiquito, pero al momento de ocupar el microscopio, este se amplía, ¿no es cierto? Entonces es una escala de ampliación, lo están haciendo más grande, ¿ok? Para saber a qué escala fue ampliado un dibujo en que no se indica, lo que tenemos que hacerle es dividir, ¿sí? Dividir la dimensión que está dibujado para la dimensión a la cual es la realidad. Al dividir esto nos va a dar el primer factor y el otro sabemos que va a corresponder a 1. ¿Sí? Ya, miren, entonces miren, el primero correspondía al dibujo y el segundo corresponde a la pieza. En este caso estamos hablando de una escala de reducción. Su mismo nombre lo dice, lo vamos a hacer más chiquito. La escala de reducción es aquella en donde las dimensiones del dibujo siempre son menores que las dimensiones de la pieza. ¿Ya? El primero que correspondía al dibujo y el segundo corresponde a la pieza. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si la pieza tiene 2 centímetros, yo para exponer escala 1, 2, le tengo que dibujarle a la mitad. Si el tornillo tiene de diámetro 1 centímetro, para que esté escala 1, 2, tiene que ser medio centímetro. ¿Ok? Si es que la pieza es muy grande, ahí tendríamos que ocupar 4, 6. ¿Ok? Cuando tenemos planos, por ejemplo, topográficos, que son dimensiones muy grandes, ahí ya son escalas, por ejemplo, 1.000, 1.7000, depende de la dimensión. O sea, mientras más grande es tu levantamiento topográfico, o sea, tu terreno, la escala tendría que ser mayor para que te entre en una hoja de papel normal, ¿no es cierto? Por ahí va la cosa. Estas expresiones nos indican que el dibujo es la mitad, como les decía, la cuarta y la sexta parte del tamaño de la pieza original, ya que esta escala es de reducción. Por ejemplo, una llanta es grande, ¿no es cierto? Entonces, para que ustedes tengan esta escala en su papel, tendrían que cogerle con un factor para que esa llanta grandota la puedan representar en un dibujo pequeño que les entre en una hoja de papel, puede ser papel bond, a 0, a 1, depende el dibujo, ¿sí? Yo he visto que muchas partes mecánicas trabajan hasta con el A3, ya que ese es trabajable y, por ejemplo, las A0, A1 son papeles muy grandes que no son ya tan trabajables, ¿sí? Entonces, eso es lo que corresponde a escalas. Eso sí tiene que ser bien clarito, lo que es ampliación y reducción. Pero más que todo, sabemos que el primer número, sí, este primer número corresponde al dibujo y este corresponde a la pieza. Si es que es 3-1, es una escala de amplitud. Y si, por ejemplo, tenemos 1, 2, esto va a ser una escala de reducción. ¿Por qué? Porque el primero es el dibujo y el segundo es la pieza. La pieza es mucho más grande, entonces va a ser una reducción para que nos pueda entrar en la hoja de papel, ¿no es cierto? Listo. Vamos a ver en qué consisten las acotaciones. Las acotaciones es la representación de las dimensiones de una pieza. Se entiende por acotaciones la especificación detallada de las medidas reales de una pieza o figura en el dibujo que las representa. Generalmente se especifica en el cuadro de referencias en que una unidad se está acotando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en una hoja, en un documento, por ejemplo, yo que sé, en un plano, en el plano tiene que especificarles en qué dimensiones se está trabajando. ¿Sí? Por ejemplo, la parte mecánica, de aquí en adelante, ustedes han de ver que todos los planos por lo general se trabajan en milímetros y por lo que a veces hay muchas máquinas o elementos de Estados Unidos se trabajan con las pulgadas, ¿sí? Centímetros es muy difícil verlo que trabajen en la parte mecánica. Importante. Cuando se desea reproducir un objeto o figura a partir de sus vistas, las medidas deben tomarse atendiendo a las acotaciones y no midiéndolas directamente en el dibujo.
Ya que estas figuras están a 30 grados, o sea, ya son volúmenes, nosotros no lo podemos medir a veces porque esta dimensión ya está distorsionada, ya que no está en el plano XY, sino tiene una distorsión en Z. Entonces, lo que nos está diciendo aquí, que si nosotros queremos saber esa dimensión, no la podemos tomar directamente. En los elementos de acotación, los elementos que incluyen la acotación son los siguientes. Me dice que lo vamos a observar acá el siguiente. Ya, ok. Dice, líneas de referencia. Estas líneas tienen por función indicar o referir qué parte del dibujo se está acotando. Son rectas finas y fuertes lápiz 4H. Bueno, podemos ocupar estas o las que vimos antes, que es el 2H y que está de 0.5 milímetros. O sea, son un poquito fuertes, pero a su vez son finas, ¿no es cierto? Entonces, este espesor es el que diferencia entre el elemento, o sea, la pieza y la acotación. Aquí se ve clarito, miren. Esto es un poquito, esto es oscuro porque es la pieza. Y estas dos líneas de acá que la acompañan son las acotaciones. ¿Ok? Listo. Si son únicos, medirán de 12 a 13 milímetros de largo. Aquí le está diciendo cuánto tiene que ser esta dimensión de aquí, de 12 a 13 milímetros de largo. Las líneas de los ejes también son utilizadas con líneas de referencia. Ok, miren, por ejemplo, en este caso, de esta pieza, aquí es el centro y le está diciendo esta línea. ¿Por qué? Porque aquí hace referencia a que quieren acotar desde la parte superior hacia el centro de la figura. Ok. Líneas de acotación. Son líneas finas y fuertes de lápiz 4H en cuyos extremos van cabezas de flecha, ¿no es cierto? Su función es determinar las dimensiones de cada una de las partes de la figura u objeto dibujado. Entonces ustedes tienen que tener esto de aquí, tienen que tener las flechas, ¿no es cierto? Aquí estaba llamando a las líneas de referencia, que son estas líneas de acá, ¿sí? Y abajo ya van con la línea de acotación, ¿no es cierto? Que son ya las líneas, pero con unas flechas al final. Siempre van perpendiculares a la línea de referencia que deben tocar. O sea, generalmente son paralelas a la superficie por acotar y se trazan a una distancia aproximada de 10 milímetros de separación de estas. Cabezas de flecha. Se le llama así a los remates dibujados en los extremos de las líneas de acotación. Se recomienda que la cabeza de flecha no sean llenas, sino en forma de ángulo agudo. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, miren, dice que se les recomienda que no sean llenas porque eso le puede permitir una distorsión en el dibujo, es decir, que la derecha no le permite, o le va a molestar al momento de acotar. ¿Sí? Entonces, miren, dicen, en algunas actividades, arquitectura, ingeniería civil, las cabezas de flechas se les dibuja como puntos, cabezas llenas, trazos cortos y otras formas más. En definitiva, nosotros tenemos que ocupar este tipo de acotación. Dice que esto se ocupa en otras carreras como arquitectura e ingeniería, pero a nosotros no nos corresponde esto, ¿sí? La cota. Se llama cota el número o cifra que indican las unidades, centímetros, milímetros, etcétera, en que está medida el objeto dibujado. De preferencia, se escribe la cifra cota. Bueno, no, por lo general no se cuenta, esto y es por texto nomás. En la parte central de la línea de acotación, pero sin tocar. Sí, lo único que se debe de colocar es el número, ¿no es cierto? El número y por cuestiones de impresión, aquí está mal esto porque tiene que trazarse la línea aquí, ¿no es cierto? Se hacen las dos flechitas, se hacen las líneas de referencia y se coloca el número. En este caso, como hace referencia solo a la cota, se dan cuenta que están colocadas en el sentido de donde se está acotando, ¿no es cierto? Miren, está horizontal, se lo puedo colocar abajo o arriba. Acá, si es que está al lado izquierdo, se puede poner a la izquierda o a la derecha, pero con el objetivo que no se crucen cotas entre sí. Listo, eso es todo. Listo, muchachos. Ese es el concepto. Ahora, como les prometí, vamos a revisar el deber y con eso pues ya va a quedar un poquito más claro todos estos conceptos, ¿sí? Lo importante es que como les volví a insistir, que el deber lo hagan ustedes individualmente, ¿ya? Bueno, vamos a ver, aquí está el ejercicio, ¿sí? Vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente. Ok. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahorita? Vamos a llevarlo, de imagen.
Vamos a llevarle el AutoCAD para ver cómo nos va. Vamos a hacer la primera parte. Obviamente no vamos a hacer todos, sino vamos a hacer uno que otro, ¿ok? Para entenderle y posteriormente, pues que ustedes lo entiendan y lo vayan desarrollando, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Me confirman que sí pudieron descargar la clase. Máster, Máster, disculpe, buenas noches. Para las 3 tareas que vamos a hacer necesitamos utilizar el AutoCAD. No. Los deberes son a mano. Obviamente, como el curso se llama AutoCAD, ¿cómo se llama esto? Dibujo técnico, soporte con AutoCAD, pues se le explica el AutoCAD porque a la final ustedes tienen que van a ocupar este programa o lo van a visualizar o van a tener elementos, pero lo importante es que ustedes tengan algunos conceptos básicos y que ya cuando ya estén trabajando en la profesión, pues ahí la necesidad les va a hacer ocupar esto, ¿no es cierto? Pero por eso mismo el instituto lo que hace es darles las pautas para que ustedes puedan defenderse ya en la vida profesional. Sí, sea instituto, sea universidad, por lo general no se les da, o sea, por cuestiones de tiempo, no se les da todos los conceptos, pero se les da herramientas que a ustedes les van a permitir defenderse en la carrera. Entonces, espero creo que me entiendan, ¿no es cierto? Sí, Ok. sí, entendemos. Y entonces, pero responderíamos ¿cómo se llama la tarea que nos envió en el Word o la haríamos a mano, como dice Todas las que tareas tienen que es hacerlas a para mano, hacerla a ¿sí? mano? Todas las tareas las van a hacer a Que mano. Sí, es un poquito trabajoso, imprimimos y sí. hacemos, ¿Mandé? hacemos imprimir y hacemos encima, Sí, creo que o la hagan a hay que mano no hacerlo hay igual. problema, ¿sí? Con tal que la hagan a mano y no se copien, o sea, que no haga uno y copie para que todos los tengan el mismo trabajo, no hay ningún inconveniente. Ingeniero, disculpe, una pregunta. Dígame. Bueno, el trabajo, bueno, en fin, yo en lo personal, como lo estoy haciendo, yo no me he colocado, por ejemplo, ejercicio o sea, el primer ejercicio 1, lámina 1 y 2, y ahí voy, como quiera resolviendo. ¿Ya? No le estoy colocando como que todito, o sea, todo lo que está ahí en la pregunta. Ya, no hay problema. La idea Porque es que, eso como que se me lleva más tiempo, o sea, se me lleva más hoja, o sea, se me ocupa más hoja. ya. Entonces, por eso lo he Lo hecho que así. sí quiero es lo siguiente, por favor. Lo que yo Ya. quiero es que tenga, por ejemplo, verán, aquí les voy a indicar es el deber. Miren, por ejemplo, lo único que yo quiero es que está detallado esto. Por ejemplo, Eso 2.1, sí, identificación de escalas. Y de ahí solo sí, no, eso. claro, no es necesario copiar todo este enunciado. Eso creo que es su pregunta. No es Sí, necesario sí, eso copiar todo el no. enunciado. Exacto. Pero obviamente el enunciado, pero es saber de qué revisar y el ¿De qué desarrollo, lámina? lo ¿De importante. qué Exacto. lámina es? Sí, exacto. Ingeniero, otra pregunta, ingeniero. Dígame. Pero hay trabajos que, por ejemplo, no es necesario hacerlo en hoja aparte porque ahí mismo se lo podría hacer en la impresión. Por ejemplo, ese. ¿Ya? Sí, por ejemplo, este sí. Eso se lo puede hacer ahí mismo en la Sí, impresión. Se pinta y se ajá. coloca lo que hay que hacer. Sí, ese se lo puede hacer en la misma hoja, no hay Ah, ya. problema. Y Pero así como eso hay otros. hay otros que sí es necesario, entonces en eso sí no se pueden salvar. Claro, en los que es necesario que Ah, hacerlo, bueno, sí. entonces ese de ahí se lo puede hacer entonces así, porque la verdad que he estado haciendo y como que es demasiado tedioso, unos Claro, pues que hay otros que no es chiquititos. necesario pasarlo a la hoja porque se lo puede hacer en la impresión mismo. Sí, ok. Bueno, verán. Entonces, a ver, por ejemplo, parece el que estoy marcando ahorita aquí, el que dice la T. Con el número 13 le va a corresponder a qué escala. Si es que estábamos hablando aquí donde les veo, miren, por ejemplo, este elemento de aquí me dice que tiene 11.96. Y este elemento de acá, ¿cuánto tiene? 11.95. Entonces, ¿a qué escala es esta? A escala Uno. 1, ¿sí? Ya. Entonces vamos a ver cuál es el otro que es similar a este. Similar a este, ¿cuál La es? 13, el número 13. El número 13 es el que hicimos ahorita, ¿sí? El de acá Sí, abajo es podemos igual que el hacerlo, ¿no del... es El cierto? 12, el 12, El 9, ¿ya? el El 12. 9 es El igual. 9 sí, el Ya, vamos a 9. hacer el 9, Ese ¿ya? creo que es 1 2. Ok, vamos a ver cómo nos va, ¿ya? A ver, de lo mismo. Vamos a poner aquí, miren aquí, para que lo vean. Eso que me pongámoslo rojo, ¿ya? A ver.
Ya. Exacto. Uy, se me fue mal. Ok, bueno, aquí se me fue mal. Ya, listo. Entonces, a ver. Entonces, miren. A ver, ¿qué pasa? Lo que está arriba de esta línea es este vendría a corresponder a nuestra pieza, ¿sí? Entonces es el de la derecha. Tenemos dos números ahorita, ¿no es cierto? Tenemos este que va a ser, por ejemplo, vamos a ponerle el A. Ya, vamos a aumentar. A ver, verán, aquí se coloca letras, ¿no es cierto? Si quieren ustedes poner algún texto, se le coloca aquí con la A mayúscula. Si nosotros queremos, ¿qué se dan cuenta de esa letra? Que es muy chiquita, ¿no es cierto? Entonces marcamos la letra y cogemos esta propiedad de aquí. Escala. Cogemos, hacemos clic en cualquier lugar y definimos a qué escala queremos tener. Por ejemplo, a las 5 veces. ¿Sí, no es cierto? Se amplía el número que nosotros queramos. Por ejemplo, decimos, sigue muy chiquito, ¿no es cierto? Pongamos otros 5 más, ¿ya? Listo. Ahí está grandecito. ¿Ya? M es para mover la imagen, ¿no es cierto? Yo está muy apegado, le voy a mover, ¿sí? Ya. Entonces, aquí es 2 puntos y B, ¿no es cierto? A ver, entonces, vamos a ver. El de la derecha es nuestro dibujo, ¿sí? Y el de la izquierda es de la pieza. Nuestra pieza va a ser la de acá arriba y nosotros estamos con nuestro elemento acá abajo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A ver, lo siguiente. Por ejemplo, este de aquí es de 12.95. 12.95. Y su correspondiente es la de acá abajo, ¿no es cierto? Está justo la de aquí. Exacto, es de 5.94. Ahora, vamos a ver. Primero, la primera pregunta es, ¿este es de amplitud o de reducción? Reducción. Sí, ¿no es cierto? Pues lo estamos haciendo chiquito. Entonces, en reducción, siempre en el lado izquierdo, ¿cuánto era? 1. ¿Sí? Aquí es 1. ¿Por qué? Porque me dijeron, profe, es de reducción. Ahora, tenemos nosotros nuestro elemento grande que está en 12. Nuestro elemento grande está en 12.95 como lo medimos en el AutoCAD, ¿sí? Miren, y ustedes no tienen AutoCAD, lo hacen con la reglita. Miden un elemento y dicen, a ver, este elemento tiene 12.95, ¿cierto? Y lo vamos a dividir para el elemento el mismo elemento, el misma elemento de la pieza, pero de mi elemento escala, que sería 5.94. 5 dividido para 5.94. ¿Ok? Entonces, miren, en este caso me está dando 2.18, que por cuestiones de cualquier cosita ha habido un error y me queda 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál ha sido esta escala? 1, 1 de 2. 1, 2, ¿sí? Ya. Entonces, ¿cuál ha sido el procedimiento? El primero, saber si es de reducción o ampliación. Ahí digo, mira, la pieza es grandecita y el dibujo me está dando chiquito. Ah, entonces este de aquí ha sido de reducción. En reducción, la parte izquierda es 1 y el de la derecha tenemos que calcularlo. Ah, entonces, ¿cómo lo calculamos? Pues cogemos de la pieza original, dividimos para Dividiendo. mi pieza que está ya dibujada o que ya está a escala, ¿no es cierto? Ya. Sí. Entonces, miren, ha sido 1, 2. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Ha sido la... La E. Entonces, ustedes aquí abajo van a poner E. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el de acá, ¿no es cierto? Este de aquí también es, ¿no es cierto? Entonces, miren, yo no es necesario enmarcar todito mi dibujo, sino solo medir una pieza. Midámosle este de aquí, ¿no es cierto? Es la que me interesa, esta chiquita de aquí. Ya. Entonces, vamos a hacer para este elemento. Y vuelvo a preguntar, a ver, entre el T y el 8, ¿es una escala de reducción o de amplitud? La respuesta va a ser de reducción. Entonces, la reducción en la parte, en el 1, en la parte de la izquierda va a ser 1 y en la derecha tenemos que determinar, ¿no es cierto? ¿Cómo se determinaba? Cogíamos este elemento de acá arriba, por ejemplo, este. Claro que podemos coger cualquiera, ¿no es cierto? Porque toda la imagen, toda la pieza está a escala. 12, cualquier lado de la figura. Exacto, pero le cogemos la correspondiente, ¿no es cierto? Si yo cojo Claro. la de la pata izquierda,
Acá también tengo que coger la de la pata izquierda, ¿no es cierto? Ya, listo. Entonces, 12.95 dividido para 4.98. Ya, me queda 2.6. En este caso vendría a ser 1.3, ¿no es cierto? Como Ajá, quiera 1.3. dividimos del dibujo a la escala. Sí, cogemos el dibujo de aquí, el del dibujo, y le dividimos para el que está a escala, ¿no es cierto? Este es nuestro modelo, es como que fuera nuestra pieza real de arriba, y el de abajo sería nuestra pieza, pero ya a escala. Entonces tenemos que, cualquier elemento que cojamos, lo dividimos para el de abajo, ¿no es cierto? Y por ejemplo, en este caso a mí me dio 2.6, pero si ustedes ven acá no hay escala de 2.6, la escala de 2 ya ocupamos, y como se dan cuenta que es más chiquito, entonces tiene que ser la escala tiene que ser la de 1 a 3, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a ponerle la letra F. ¿Sí? Ok. Espero que eso te quedó claro. Ese procedimiento Ingeniero, para... una pregunta. Dígame. Las escalas siempre van a ser así, que, por ejemplo, la cantidad, el número 1 está a la izquierda y la reducción es a la derecha, porque a mí me enseñaron al revés. Ya, pero en este caso es porque estamos ocupando una escala de reducción. Vamos Eso a es ver. reducción. Mire, claro, porque ya con la otra ya es Y diferente. en la ampliación se utiliza diferente ya. Claro, en la ampliación, si te das cuenta, mira, al lado izquierdo ya está el número y a la derecha está el número 1. ¿Sí? Ajá. ¿Por qué? Porque más que todo, vamos muy aparte que si es que alguien me enseñó de una forma, de otra forma. Lo que tenemos que tener bien claro es el concepto que te dice que el lado de la izquierda corresponde al dibujo y el lado de la derecha corresponde a la pieza. ¿Ya? Pero cuando es ampliación, el de la derecha siempre es 1 y el de la izquierda tenemos que determinar. Vamos a ver otro ejercicio para que quede un poquito más claro, ¿ya? Por ejemplo, está aquí, la Z. Vamos a hacer el análisis para el valor de la Z. Entonces, vamos a ocupar un elemento, por ejemplo, el de aquí. ¿Sí? Exacto. Vamos a ocupar este elemento para la Z. ¿Cuál es si se asemeja a la Z? Por ejemplo, es el número 15, ¿sí? Entonces, para el número 15, si es que nos damos cuenta, estamos cogiendo la parte de la flecha, pero la derecha, ¿sí? Entonces, acá tenemos que hacer lo mismo. Entonces, con eso ya quedaría. Ok, ahí. Vamos. Entonces, para el Z, tenemos dos elementos. Tenemos el de la izquierda y el de la derecha. Pero la pregunta es esta, ¿de ampliación o de reducción? Ampliación. Va a ser este caso una de ampliación. Entonces, para la de ampliación, el de la derecha va a ser 1 y el de la izquierda se va a determinar, ¿no es cierto? ¿Y cómo se determina? De la misma manera. ¿Sí? Ya, en este caso, vamos a coger ahora este número de acá abajo y vamos a dividir para el de arriba, para que nos dé un número entero, porque si lo hiciéramos al revés, nos va a dar un número decimal. ¿Sí? A ver, en este caso me dice que es de 24 cerrados y vamos a dividir para el elemento de acá. Miren, cuando ustedes marcan dos elementos en AutoCAD, ahí ya no les permite determinar la longitud, porque si están ocupando estos dos, la longitud va a ser variable, ¿ok? Entonces tienen que poner escape y coger solo un elemento si quieren saber su dimensión. Y divido para 5.75, ¿ya? Entonces la división, si es que ustedes la hacen en calculadora, esta división va a ser 4.17, que para efectos vendría a ser 4. Entonces mi escala va a ser 4:1. ¿Sí? Okay. Listo. 4:1. ¿Listo? Entonces, a ver, entonces en este elemento que es el 15, vamos a poner escala 4:1. Y ha sido mi caso, ha sido el caso A. Para este caso aquí le van a poner la letra A. Y eso tienen que hacer para todas las figuras. Ustedes con su reglita cogen y dicen, a ver, por ejemplo, este de aquí y el de acá. Si aquí me mide 2 centímetros y el de acá me mide 2 centímetros, esa es una escala natural, entonces aquí vamos a poner el valor 1. Y vamos haciendo este mismo análisis para todos los elementos, ¿ok? Bueno,
Espero que quede claro. Si no quedó claro, pues cuando se les cargue la clase, pues la vamos a revisar, ¿sí? Vamos a ver qué más nos está pidiendo en este deber. Ingeniero, disculpe una pregunta. Dígame. ¿Se deben pintar los dibujos como dice la instrucción ahí o simplemente colocar los literales donde corresponde? Y sí, también hay que pintarles. O sea, tenemos que seguir todas las indicaciones. Por cada indicación que no hagan o por cada ítem que no desarrollen, se les va a quitar el proporcional. Me explico, verán. Por ejemplo, para este ejercicio nos está pidiendo, por ejemplo, son 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Ya, son 5 figuras. Ya, 5. Acá va 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ese le podemos tomar como 1, 11, 12. Ese podemos ponerlo como otro, 13. O mejor así, claro. Verán, aquí va a ser de esta manera, miren. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio, 2 ejercicios, 3 ejercicios, 4 ejercicios, ¿ok? Si de los 4 ejercicios, por ejemplo, no tuve tiempo y no pude hacer este, o sea, se les va a poner el proporcional. Se les va a quitar el proporcional de ese ejercicio para su nota de calificaciones. ¿Ok? Listo. Vamos a ver el Ingeniero, siguiente. buenas noches. Una consultita. Tanto Dígame. como ampliación y reducción siempre se tienen que dividir los valores, ¿verdad? ¿Sí? En ampliación también. ¿Mande? En reducción, en ambas se hace dividir los valores. No le Sí, entiendo. esa es mi consulta. No, es que no le escuché, se cortó. Ampliación no creo que se divida, Ya. solamente Es que no se divide. reducción. Verán, se Es la le única coge división. en reducción, sí, en reducción es cuando se le hace pequeño, ¿no es cierto? Pero lo que les explicaba es que ustedes tienen que buscar este número, ¿sí? Y es la relación entre estos dos. Por ejemplo, si esto es 4 y esto es 1, estamos en una escala de ampliación. Entonces por eso aquí le ponemos 4 y aquí le colocamos 1, porque es de ampliación. Este es de 4 y este es de 1. ¿Qué pasa si este era 8 y este era 2? Entonces, el 8 dividimos para el 2 y ¿cuánto me queda? 4. Ah, y como esta es una escala de ampliación, entonces me queda 4, 1. ¿Sí? El otro caso era diferente porque el otro caso era de una escala de reducción. Por ejemplo, en la otra figura, la que está aquí de rojo con la de acá que está con la letra T. Entonces ahí hacíamos diferente y decíamos, ok, a ver, primero, entre T y el número 9 ¿es una escala de ampliación o de reducción? Y todos me dijeron, claro, es de reducción. Ya, para la de reducción, ¿qué es lo que pasaba? Para la de reducción tenemos o sabemos que la parte izquierda es 1 y la parte derecha es la que tenemos que determinar. Siempre se coge la dimensión más grande para que nos dé un número entero. Entonces, entre T y 9, ¿cuál es más grande? ¿No es cierto? Es T. Entonces, cogemos el valor de T, que era 12.95. Y cogemos el 12.95. ¿Y qué es lo que hacíamos? Dividíamos para su correspondiente, pero en la imagen a escala, que era 5.93. Y nos quedaba 2.18, que esta escala sería 2. Entonces, para este caso, sería 1, 1, 2. ¿Ya? Eso tienen que hacer para todos. Entonces, es secuencial, ¿no es cierto? Van viendo la figura, cogen un elemento y eso comparan con la que le corresponde. Por ejemplo, miren, esta con esta, la que le estoy indicando acá abajo, se cogen y se preguntan, ¿es ampliación o reducción? Esta imagen es de reducción, entonces a la izquierda va 1 y a la derecha cogen la magnitud grande y dividen con la magnitud pequeña y encuentran el número que le corresponde, ¿sí? Ok, bueno, sigamos avanzando un poquito, porque si no, no nos va a dar el tiempo, por favor. Ok. Listo, el siguiente ejercicio nos dice que, a ver, vamos a ver lo que nos dice acá. En esta lámina se muestran 5 figuras, modelos, así como su reproducción de ellas a diferentes escalas. Coloque el ojo en la posición horizontal, escriban los paréntesis de la reproducción de la letra en la lista dada. Este es del ejercicio de arriba, perdón, en la acá abajo. En la lámina se muestra una serie de figuras modelos y se indica la escala a la que debe serse dibujada. Coloca la hoja en la posición horizontal, toma las medidas directamente del modelo. ¿Ok? Miren, por ejemplo, aquí vamos. A escala 1, 1. Esta imagen se la copia las mismas dimensiones. ¿Sí? Vamos para este elemento de acá.
Por ejemplo, dice escala 1, 2. Vamos a verlo en AutoCAD mejor para que lo aprecie. Ok. Vamos a copiar esto. En ese caso ya no tendría que dibujar la misma que está ahí. Claro, Simplemente la ahí dibujo tenemos, ya, ahí ya dibujo ya la que está en la medida. claro, no tenemos que dibujar eso, sino vamos a entenderle qué es. Reducción, ¿no es cierto? ¿El de la izquierda qué era? ¿Qué era el de la izquierda? Vamos a El mover. de la izquierda es el dibujo. El de la Exacto. izquierda es el... Exacto. Ya vamos. Esta es nuestra escala, miren. 1, 2. La de la izquierda es el dibujo y la de la derecha es de la pieza. Ya, en este caso, esta va a ser mi pieza. ¿Ya? Y necesitamos que le haga el dibujo a 1, 2. Este 1, 2 es una escala de reducción, ¿no es cierto? Reducción. Sí, entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Esta acotación que yo voy a hacer les va a corresponder a ustedes medir con la regla. Miren, ustedes van a medir esto y cuánto les da. Por ejemplo, en mi caso me dio 271.81. Es obviamente porque cuando yo le pasé el AutoCAD me dio muy grande. Vamos a hacerlo un poquito más chiquita para que se asimile a los datos que les van a dar ustedes. Por ejemplo, 0.1. Ya, ahí estamos un poquito mejor. Vamos a ver. O sea, obviamente esto lo que tienes que hacer es imprimir y ahí ve la que escala le están dando, ¿ok? Solo que como esto es vía online, tenemos que hacerlo de esta manera. Ya, miren, ahí está. Ya, asumamos que ha sido 27.07. Entonces, ¿cómo tengo que dibujarlo yo? Cogemos esta medida y dividimos para... Para 2. Exacto. Entonces, ¿quién me ayuda? ¿Cuánto sale? Entonces ponemos 27.08 dividido para 2. A 13.54. 13.54. ¿Ya? Tenemos esta dimensión. ¿Qué más tendríamos que acotar? Ya, a ver, tenemos este de aquí, ¿no es cierto? Vamos a acotarle de... bueno, aquí es en el centro, ¿no es cierto? Entonces vamos a acotar de aquí acá arriba. A ver cuánto. Miren, nos da 10.02. Acá abajo, ¿cuánto tengo que dibujar? 5.01, porque es la mitad, 5.01. dividimos para 2. ¿Sí? ¿Me van siguiendo o no? Listo. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí lo mismo. Tendríamos que, ya tenemos marcado estos dos, que son las dimensiones grandes. Aquí tendríamos que igual así mismo, medir lo mismo hacia abajo. ¿Ok? Y acá arriba tenemos que medir del centro a aquí arriba, ¿sí? Al primer arco. Al primer arco nos da 4.93. Abajo, ¿cuánto tendría que poner yo? La mitad, profe, ¿no es cierto? 2.45. Exacto, 2.465. Obviamente no hay tanta precisión como ustedes, pero bueno, aquí con el teléfono nos da una buena precisión. Y si es que tenemos esta separación acá, verán, esta propiedad de aquí que les voy a ocupar es el mirror. O sea, les hace como un espejo. ¿Sí? Ve, les deja justo a la misma dimensión al otro lado. Ok. Entonces vamos acá y ocupamos igual así, del centro a este punto de acá. Miren, aquí 6.66. Abajo, ¿cuánto tenemos que dibujar? A 3.33. A 3.33. Y hacemos una guía, ¿no es cierto? Porque es muy corto. Okay. Ya, ¿listo? Tres puntos. Centro aquí, centro acá, centro acá. ¿Listo? Ingeniero, Dígame. y el óvalo como yo lo estaba haciendo a pulso, no es necesario que salga perfecto. No, no es necesario que sea perfecto. Ah, ya listo. Sí, la idea es que, a ver, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando yo vea el dibujo, tengo que verlo a la mitad. Si se dan cuenta, pero ahorita voy a borrar toditas las acotaciones que hice
y lo voy a poner uno al lado del otro. Y nos tendría que dar la mitad, ¿no es cierto? Porque lo que hicimos es todas las dimensiones estas y les dividiendo para 2. Y sí, parece que la mitad del que teníamos originalmente, ¿ok? Entonces, este es 1, 2. Y yo me pregunto, a ver, si es que es 1, 2, es de reducción, ¿ok? Acordarás, en la izquierda, ¿qué era? Dibujo, derecha, pieza. Y si es que a la izquierda es el 1, entonces esta es una escala de reducción, entonces tenemos que hacer más chiquito. Y bueno, sí me estaban preguntando, la pregunta es, en la lámina yo no tengo que hacer ese dibujo, sino tengo que hacer el mismo, pero más chiquito, ¿ok? Claro, depende de lo que me está pidiendo ahí. Así me imagino yo. Sí, Digo. exacto. Por ejemplo, el de aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí entonces? Medimos esto. La medida dividirlo para 3. Exacto, dividimos para 3. El de aquí, Sí. lo Queda copiamos igual. igualito. Queda tal cual, sí. ¿Sí? El de aquí, Para 2. para los dos lo hacemos Para chiquito. 2. Y en cambio este, Es de aumento. Ampliarlo. Esa es Exacto. ampliación. Medimos de aquí a acá y multiplicamos por 2. 2. 2, sí. Sí, eso está bien. Ya, ahora La verán. siguiente Ampliación se está más complicado. multiplica, reducción. Ajá, o sea, como es 2, 1, esto es de ampliación, entonces tenemos que multiplicarlo por 2. A ver, ¿qué es lo que pasa? Como yo me puedo darme cuenta que ustedes están, hace uno y el otro le está dando haciendo el deber. Miren, ustedes van a poner, miren, en esta posición la hoja, porque les dice que les pongan en esta posición la hoja. Ahora, ustedes se dan cuenta que aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, miren, les voy a poner acá. Por ejemplo, yo lo comencé a hacer uno acá. Y el otro lo puse acá. El otro lo puse acá. ¿Sí? Y quise poner otro por acá. Porque era grande, lo coloqué por aquí. Me voy al punto que esa es mi posición, ¿no es cierto? Y viene otro compañero, no le va a poner justo ahí mismo, ¿no es cierto? Entonces cada uno va a tener su desfase. Por Claro, obviamente. se entiende. ¿Sí? Ya, les digo porque ha pasado, ¿sí? Listo, ya. Ese corresponde al deber, a la segunda lámina, ¿ok? Vamos a ver la tercera lámina. ¿Qué dice? Dibujo de acotaciones. Lámina 3 y lámina 4. Si están viendo, por favor me avisen porque a veces yo hablo y después al final que hablo me dicen, profe, pero no Sí, sí. sabe nada. No, sí, sí, estamos Ya, viendo. listo. observando. Dice, marque con una X los errores y corríjalos con lápiz de color rojo. ¿Ok? Entonces, vamos viendo los errores. A ver, ¿algún error que por ahí puedan visualizar ustedes? El gráfico de arriba, el último, o sea, en la parte derecha, más a la derecha. Ese 35, o sea, la medición. Sí, No es La diagonal, flecha. es la línea. siempre la acotación tiene que ser paralela al elemento, ¿sí? Entonces está mal. Otra, que por ejemplo, Ingeniero, este la número... segunda. El que está bajito. ¿Se, El se que está más pinta de bajito. rojo o qué? Sí, dice marque con una X los errores y corríjalos con lápiz de rojo. Es decir, por ejemplo Ya, en aquí... ese caso dibujo todo eso y luego marco así, ¿o qué? No, usted está táchele aquí y ahí mismo le coge y le pone la línea. Encima de Exacto, la impresión. encima. O sea, Ah, ya, listo. una en la marca segunda- una en la- X con lápiz y después le pone una liñita con rojo corrigiendo. Ya, ¿cuál es otro error? Por ejemplo, ahí En les la marqué segunda este de aquí. también, Miren. máster. El que está más abajito también. Aquí, miren, si se ven este de aquí, este 50, Ajá. Sí, siempre puede tiene que estar ahí. estar arriba o abajo, pero nunca le tiene que Sí. cruzar, ¿sí? sí, sí. Ya, listo. ¿Cuál es el otro error? Ahí mismo, en esa misma línea que estamos. ¿Cuál es otro error? Mm. Este de aquí. Está En muy la separado. tercera se sí. tocan las líneas, no deben de tocarse, ¿no? ¿Cuál? Está muy sobresalido. tercera- ¿Qué? Exacto, está Ajá. muy salido. Adicionalmente, si se dan cuenta ustedes, esta tocan, línea de ¿ven? aquí Que no es se muy pueden tocar. gruesa. ¿Sí le ven? Claro, eso ya no es Sí. una foto. Exacto, entonces estos errores todos los vamos marcando, ¿no es cierto? Unita más, a ver, ¿qué pasa con esta línea? Está muy pegada y aparte no tiene la dimensión. No La tiene la dimensión no tiene. de la- Exacto. Y esa Otro línea- error, esa línea miren, de esta referencia línea es no muy puede gruesa. ser entrepunteada, tiene que ser una línea sólida. La de al lado también. Exacto. Miren, por ejemplo, esta flecha Claro, de ya aquí para está eso hay mal. que averiguarse los errores nomás. Los errores. Y tenemos que ir marcando con X y con el rojo corregirlo. Por ejemplo, miren, esta flecha de aquí está mala que le estoy marcando, ¿sí ven? La del 16 también parece que está mal. El 16, bueno, ese se asumiría que está bien. Lo que sí está mal es esta de aquí, esta línea que les voy a marcar ahorita. Esa línea está mal. No, el 16 de la misma figura primera que hay. Bueno, En eso la porque parte- ya en la parte de imprimiéndole arriba creo del que se 15 les va a también ver, esa línea ahí de se le ve referencia mejor, ¿no también es está mal. cierto? A ver, aquí por favor. Esta línea de aquí está mal porque esa tiene que ser con línea bien finita. ¿Ok?
Hay muchos errores. Miren, por ejemplo, en este caso de aquí, ¿qué pasa? La flecha tiene que llegar solo hasta la acotación. ¿Sí? Miren este error de acá. Este número no tiene que ser de esta forma. Siempre tiene que ser paralelo a la flecha. Tiene que ser, por ejemplo, como esta posición. Entonces el 13 lo tachan y ponen bien el 13. Bien, ponen el 13 de forma horizontal. ¿Sí? Siguiente error. Este nunca le tiene que tocar a la imagen. Ahí le está tocando a la imagen. ¿Sí le ven? Ya, tomará en cuenta eso. Sí, maestro. ¿Sí? Ingeniero, una pregunta Dígame. respecto a esta actividad de aquí. ¿Se puede imprimir y hacer Exacto, en directamente este caso en la sí. hoja En este impresa o caso sí lo dibujar? tenemos que imprimir y lo vamos corrigiendo ahí mismo. O sea, yo sé que, por ejemplo, este curso está muy pegadito. O sea, estamos saltándonos un día teniendo la clase y la verdad estos trabajos es un poquito extenso. Entonces, para eso, pues solo lo imprimimos. O sea, una impresión bien clara, no van a poner una media borrosa, ¿no es cierto? Una clarita y vamos marcando todos estos, ¿no es cierto? Ya. Aquí, por ejemplo, esta línea está mal. Tendría que estar acotada en ese sentido. A ver, este les voy a llevar. Porque Ingeniero, pero ajá, seguro, y usted nos va a revisar el deber. yo le voy a revisar, por eso le digo. No se Sí, preocupe. porque si no, No, verán. pueden bajar calificación Verán, por les voy a cosas. explicarles cómo consiste cuál es mi trabajo. Mi trabajo es dar las clases en vivo, ¿sí? Y adicionalmente yo tengo que revisar deberes y cargar en la plataforma. La cuestión de la evaluación, eso sí es por la página y los señores, el instituto hace un banco de preguntas y el banco de preguntas tienen que ustedes responder nada más. O Ah, ya, sea, claro, Maestro, porque es y por lo que le digo que en la lámina 3 que está explicando ahora, ahí dice dibujarlo, o sea, coloca la sí, hoja de forma y no se horizontal. preocupen, yo les voy a revisar. No, no se asusten. Entonces la imprimimos y le hacemos Sí, ahí le mismo. pueden imprimir. O sea, yo porque les digo los que tengan que hacer, lo hacen. Pero, por ejemplo, si sean otras cosas, ya sabemos que es copia de los deberes anteriores. Y así de fácil. Sí. Miren, Ya. por lo general estos deberes les mandan los mismos, el instituto genera esta página y automáticamente se cargan estos deberes. Entonces, por ejemplo, si es que yo ya veo que hacen a mano y está haciendo otras cosas, yo sé que es una copia. Si es que hacen lo que yo les digo, pues no hay ningún problema. Y si lo imprimimos y lo recortamos solo la parte que están las figuras. Sí, también no hay problema. La cuestión es que se visualice nada más. Se vea Y La con impresión color. es en horizontal. ¿Mande? La impresión es en horizontal, no en vertical. Sí, eso, como se acomode, no tengo inconveniente. O sea, obviamente les va a imprimir de esta forma, miren, porque la hoja está en esta forma, aunque le impriman horizontal, igual les va a salir así. Ustedes pueden, claro, si es que no hay problema, pueden Recortar. recortarlo y pegarlo. Eso. ¿Cómo se No, acomodan? o sea, no la figura, sino que todo ese cuadro Exacto, ya. yo no me complico, lo que quiero es que hagan el deber, nada más. Y obviamente no complicar la vida, porque hay materias que van a ser más complicadas y les van a fastidiarse en pocas cosas, ¿sí? Sí, ya Lo nos que yo quiero, estado, único, es que hemos hagan el estado deber y así. entiendan los conceptos, ¿sí? Tranquilo. Por ejemplo, en una este pregunta, caso, miren, no está acotado, no tiene el valor, tienen que ir corrigiendo esas cosas. Master, Listo. y de caso el tema de las preguntas, ¿nos van a tomar así mismo ejercicios o nos van a tomar lo que son conceptos? Son conceptos y y podría ser ejercicios. La verdad, como les digo, es una plataforma que, bueno, obviamente, como se dan cuenta y revisan la plataforma, las presentaciones las presentaciones que yo hago, o sea, que les presento, son en base a la plataforma, ¿no es cierto? Pero o sea, la plataforma también tienen otros documentos que ustedes tendrían que revisar, porque estas clases de aquí son como ayudas, pero prácticamente es autodidáctico este curso, ¿no es cierto? Por favor. Entonces, lo único que tienen que hacer antes de la prueba, los PDFs, revisarlos, nada más, ¿sí? Pero con todo, la siguiente, ¿cuándo tienen la primera prueba? El 27 de agosto. El 27 de agosto. 17. La primera prueba, no el examen. Solo es un examen, creo. Sí, Es una evaluación la primera. Sí, una lección. Ya, listo. Me dicen que es para el día 27. A ver, un ratito, déjenme ver el horario. Para el día 27 es el sábado. La siguiente clase que vamos a tener es el miércoles y el viernes. Para el viernes les voy a ver si es que encuentro unas preguntitas que le estaban tomando a los señores y les vamos a repasar. Así que el viernes no faltarán, ¿ok? Listo. Bueno, Muchas gracias. hacemos las correcciones en la parte superior de las acotaciones. Vamos a ver qué nos dice la siguiente lámina, ¿ok? Dice, colocar la hoja en posición horizontal. Las instrucciones se te dan en la lámina. Señale con una X los errores y acote correctamente con lápiz rojo. ¿Ya?
Ya, por ejemplo, en este caso, esto sí tenemos que dibujarlo, ¿ya? En este caso, sí, por favor, esta parte de aquí sí me la dibujan todita, ¿ya? Ya las dos de arriba ya les dejé que hagan sin dibujo. Estas de aquí, sí, la lámina 4, sí, por favor, me la dibujan. ¿Ok? A ver, dice, señale con unos X los errores y acote correctamente con lápiz rojo. Listo. A ver, vamos a ver cuáles serían. Miren, por ejemplo, este error de aquí sí es, ¿no es cierto? Miren, tiene que... No puede hacer esto, ¿no? O sea, la línea de acote no le puede cruzar el número. No puede atravesarse. Exacto. ¿Qué es lo que tienen que hacer aquí? Tienen que acotar ustedes en la parte de aquí abajo. Aquí. Aquí tienen que acotar. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Aquí tienen que poner el valor que está. Solo está acotado, pero no ponen el valor. Acá también falta otro valor. ¿Sí? La acotación del diámetro está correcto. Aquí tienen que colocar los valores de las acotaciones. ¿Sí? ¿Qué más? Acá faltan acotaciones y así. Okay. Entonces, por ejemplo, aquí faltan estas dimensiones. Este sí es un error fatal. Miren, aquí le está acotando de esta manera, pero esta acotación es de una dimensión, no de un diámetro. No sé si se dan cuenta. El señor lo que trata es de determinar este ancho, pero ustedes tienen que colocarle aquí, por ejemplo, si es que mide, por ejemplo, 1 centímetro, tienen que poner aquí 10, si es que este caso es de milímetros, pero no coloquen el diámetro, porque la acotación es de esta manera. ¿Sí? Ok. Acote en milímetros los siguientes figuras, utilizando los elementos necesarios. Ok, en este de aquí, entonces, ustedes cogen y comienzan a acotar. Ok, en esta sí no hay inconvenientes. Acotan, como ya hemos visto, ¿no es cierto? El número sea a la izquierda o a la derecha, pero que no le cruce. Las flechas tienen que ser, como les decían, tipo ángulo agudo. Y ir colocando los valores, o sea, que les corresponda. Como les decía, por ejemplo, aquí pueden acotar esta dimensión. Acá abajo pueden colocar la dimensión total. Obviamente las más representativas. Y aquí sí les dejo su criterio. Por ejemplo, yo puedo acotar, por ejemplo, esta y la de acá abajo. Esas dos dimensiones. Aquí, por ejemplo, yo puedo acotar este de aquí y la de acá abajo. Aquí yo puedo acotar este de aquí, la de acá abajo y la total, ¿no es cierto? Pero alguien no me puede acotar la total o alguien no me acota la altura. Pero si es que todos se equivocan en lo mismo, por allá puede estar una copia, ¿sí? Pero una consultita. Dígame. Y esos dibujos sí se los puede realizar también en AutoCAD. Por ejemplo, yo sí puedo usar AutoCAD, sí puedo realizarlos en AutoCAD, Si es no, que no lo hay problema. dominan, sí, no hay ningún problema. Bueno, esa era mi consulta. Sí, pueden ocupar. Si es que dominan el AutoCAD y no se les va a complicar mucho, porque como vuelvo y recalco, no hay mucho tiempo para entregar estos deberes, porque bueno, ese deber también tiene fecha de entrega, no sé cuál es la fecha de entrega. Ah, No, Aún no está no habilitado. aparece. No tiene fecha todavía. No tiene fecha. Tiene fecha, pero no es de este año. Está cambiado. Ok, entonces yo voy a preguntar al coordinador para ver las fechas que les actualicen, ¿ya? Ya, pues, Máster, que y nos si manden lo solo una actualiza, tarea usted más. dígale que nos deje un poco más de tiempo. Sí, verán, O porque, que nos a deje ver, solo una, porque hubo un estamos curso a en punto de donde dar dieron examen. pruebas y exámenes y ahí les dieron recién para que pongan los deberes, entonces tocaría verles. Claro, por ejemplo, mire, imagínese que el deber es, o sea, la prueba nos van a tomar El 27. tipo fin de semana. Entonces, yo digo que para esa fecha más o menos también pueden ser los deberes. Sí, verán, no sé si ustedes tienen contacto con estas personas de coordinación de las Sí, clases. lo llamamos, no contestan, profe. Ya, a ver, bueno, entonces yo voy a conversar con Sí, el pero señor. ayúdenos con Ustedes me eso, están ayúdenos. diciendo que entregar ese deber estaría bien para este fin de semana. Claro, o sea, para el día de puede ser para más o menos el día de la prueba, puede ser. Porque si no nos van a colocar para, qué sé yo, 2 días. Sí, Y sí. 2 días no, pues son muchos dibujos, Ya, ok, muchas listo. cosas. Entonces no habría ningún inconveniente. Ya, entonces yo mañana me contacto con el señor. Son 3 tareas más. Exacto. Por ejemplo, esta Eso, tarea de ese es el ahorita es un motivo. poquito sencilla, las siguientes son un poquito más fuertes, ¿ya? Bueno, pero con todo, desarrollenlo y Mándala para el bueno, otro mes. dígame. Pero máster, usted nos va a ir explicando
conforme vamos avanzando. Claro, con la obviamente clase, cada vamos clase le explicando los corresponde un deber, como hicimos en este de aquí, los otros también se van a hacer las mismas explicaciones. Sí, me parece, Ok, me parece. listo. Bueno, creo que También puede enviar este video que ha Sí, sí, grabado a mi como compañera. le mandé en el mismo Sí, link lo pueden perfecto. descargar, pero yo creo que para mañana en la mañana, ¿sí? En la mañana ya sí, sale el sí, link. muy bien. Listo. Bueno, si no hay ninguna duda, pues quedamos ahí, ya son las 9 de la noche, ¿ok? Master, una consultita rapidito. Con relación a los gráficos de la tarea 4. Tarea 4, pero estamos en la tarea 1. Sí, No, los no. gráficos de la tarea número 4 tenemos que eso sí hacerlos a mano, cada uno individualmente. Lo que pasa es que yo estoy realizándolo en AutoCAD, solo que hay un gráfico que tiene unas medidas que no se pueden visualizar. Ya, verá, es lo que le estaba explicando, verá, las medidas que usted no pueda visualizar tiene que usted imponerse, o sea, muy relacionados porque sí hay algunos, sí sabían el problema también en el otro curso, o sea, habían elementos que no se veía el número por lo manchón o por impresión, pero usted lo puede, o sea, se puede imponerse cualquier número, no importa. La cuestión es que lo realicen el ejercicio. Como vuelvo, insisto, cada ejercicio tienen que hacerlo el elemento. Traten de hacerlo. O sea, obviamente también voy a ver el esfuerzo, pero tampoco no quiero que me dejen en blanco el ejercicio, como una vez un alumno me mandó solo los enunciados y ahí que le ponga algo bueno. Sí, ahí están las imágenes como el señor está haciendo. Las dimensiones que no conozca, pues solo se las impone y no hay ningún problema. O sea, si es que, por ejemplo, uno mide 10 y el otro no se le ve, pero es muy similar, le puede ocupar un 12 o un 15. ¿Sí? Master, una consultita. Lo que pasa es que, No presuma, ingeniero, no presuma. lo que pasa es que este gráfico de aquí, esto de aquí, prácticamente lo estamos viendo de forma lateral, se diría así, ¿no? Ajá. Este gráfico de aquí tiene no sé, unas líneas medias confusas allí, entonces sí. no se puede determinar muy bien este de aquí. Es lo que me refiero. Impóngase una dimensión y no hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente con eso. No hay ningún inconveniente. No voy a ponerle 0 porque Solo en que vez lo de 5 ha tratemos de puesto hacer 10. bien, ¿verdad? Sí. O sea, tampoco voy a ser tan estricto para calificarles y ponerles notas bajas. O sea, les pondría notas bajas si es que no hicieron los enunciados. Y por ejemplo, ese ejercicio, ese trabajo creo que tiene como 20 enunciados. Si ustedes hacen 10, se les va a poner 5. Más o menos eso voy, ¿sí? Y obviamente, viendo el esfuerzo que tengan, pues se les va a reconocer la nota. Nada más. ¿Listo? ¿Otra pregunta? No. Listo, señores. Entonces estamos en contacto la próxima semana. Solo no se olvide del link del video. No, eso sí, pero para mañana en la mañana porque se demora en descargar y la verdad ya estoy cansado. Mañana en la mañana ya Correcto, tienen el sí. link. Descanso. Listo. Señores, muchas gracias. Una buena noche. Hasta luego. Gracias. Gracias.